Versículo 1, miren lo que dice la Biblia, hermanos. Versículo 1 dice la Escritura. Comenzó a reinar Ezequías. ¿Cuántos años tenía Ezequías, hermanos? 25 años. Uno puede vivir y hacer para Dios sin importar su edad, hermanos, su edad. Si aquí hay un joven en esta iglesia, Dios puede usarte desde tu juventud. Y si eres una persona ya grande, Dios también puede usarte con tu edad, hermanos. Recuerdo que fui a una iglesia, prediqué en esa iglesia hace probablemente unos 9 años, hermanos, recuerdo. Estaba predicando sobre la importancia y el gozo que da servir a Dios. Después de servir a Dios se me acercó una persona ya grande y me dijo: pastor, ese mensaje fue de tremenda bendición. Qué lástima que ya esté tan grande y no pueda servirle. Le dije: hermano, se equivoca. No es cuestión de edad, sino una cuestión, hermanos, de una dependencia y una disposición. Más importante que tu edad es tu disposición. Hay gente que es joven, que debería servir a Dios, pero vive para este mundo, hermanos, y espera hasta ser grande. Y el que es grande piensa que ya se le pasó la edad. Nunca es muy temprano ni muy tarde para servir a Dios, hermanos. No es cuestión de edad, es disposición. Porque tú te darás cuenta que quien hace la obra es Dios. Y tú puedes sentirte incapacitado y decir: es que no puedo, y tienes toda la razón, tú y yo no podemos. Pero Dios hace la obra a través de personas como nosotros, y Dios bendice a pesar de nosotros, hermanos, porque la obra es de Dios. Dios es quien hace la obra. El contexto de la historia y la enseñanza del libro de Crónicas, de Primera y Segunda de Crónicas, cubre 300 años de la historia de Judá. La parte de este libro, hay unas partes muy tristes, hermanos, donde dice que el pueblo de Dios dejó a Jehová su Dios. Estoy hablando de su pueblo, y se fue tras la idolatría, hermanos. Un capítulo atrás, vayamos a Segunda de Crónicas 28:2, y miren el contexto en el cual vivía Ezequías. Dice la Biblia que antes de Ezequías anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes. ¿Qué dice ahí, hermanos? Fundidas a los Baales. El rey anterior era el rey Acaz, era un rey pagano, y él incitó al pueblo para que hicieran imágenes a los Baales, quien era el dios de la lluvia. Me sorprende qué rápido un cristiano puede apartarse del camino de Dios, hermano. Yo sé que mientras predico esto hay personas que dirán: pero yo jamás me apartaría del Señor. Y lo he escuchado tantas veces, hermanos. Y a veces me duele ver cómo alguien se aparta. Alguien que antes estaba involucrado en la obra de Dios y ya después ni siquiera lee su Biblia. Le pasó al mismo pueblo de Dios, hermanos, y estaban postrados, haciendo imágenes y adorando las imágenes del Dios de la lluvia. Es tremendo, hermanos, que solamente unos cuantos años atrás se escribió Éxodo 20, cuando los mandatos eran tan fáciles de discernir, y uno de ellos era que no se postraran ante ninguna otra imagen en Éxodo 20. Y aquí en Crónicas, hermanos, su pueblo estaba postrado ante la idolatría. Acaz no solo adoraba a Baal, sino que literalmente entró al templo de Dios para cerrarlo. Hermanos, qué inicuo era Acaz. Acaz, en vez de hacer la voluntad de Dios, permitió al pueblo cerrar la casa de Dios y servir a dioses paganos. Este es el escenario donde entra Ezequías. ¿Por qué digo esto? Porque a veces que podemos decir: es que nuestra ciudad está tan perdida, es que hay tanto pecado, no hay nada que Dios pueda hacer. Hermanos, Dios puede obrar en el escenario más oscuro, hermanos, porque es Dios quien es la luz. Y no importa si tu familia está perdida, tú puedes ser la luz de ese hogar, hermano. No importa si la ciudad está perdida, podemos ser un faro de luz en esta ciudad. En medio de un contexto triste y oscuro, surge una luz brillante en Segunda de Crónicas 29:1, que nos dice la Biblia: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Versículo 2, mira lo que dice: e hizo lo recto ante los ojos de ¿quién, hermanos? Hermanos, no busques hacer lo recto delante de los hombres, busca hacer lo recto delante de Dios. Y la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todos lados, hermanos, mirando a los buenos y a los malos, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Dios usó a Ezequías para guiar a su pueblo a un gran avivamiento, pero, hermanos, dice que hizo lo recto a los ojos de Dios. Y si tú quieres servir para Dios, todo comienza con ese versículo, y debe ser la meta de cada cristiano: hacer lo recto
ante los ojos de nuestro Dios, hermanos. Este pasaje nos relata la decadencia espiritual de la nación, versículo 7. Vamos a estudiar la decadencia, hermanos, antes de llegar al avivamiento. Y dice la Biblia, y aún cerraron, ¿qué dice ahí, hermanos? Cerraron las puertas del templo, hermanos. ¿Sabes qué significa eso en la vida y en la decadencia de un cristiano? Cuando deja de congregarse. Eso es lo que significa cuando las puertas son cerradas. El domingo ya no es tan importante. Es mi día libre, hermanos. No es el día libre, es el día del Señor, hermanos. Es que no tengo tiempo, entonces cambia tus prioridades, porque mi Biblia sigue diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura, hermanos. Qué triste cuando alguien deja de congregarse. Dios ha mandado que nos congreguemos, hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio 31:12. Deuteronomio 31:12. El primer error fue que cerraron las puertas. El primer error en la vida de un cristiano es cuando deja de congregarse o no le da la importancia de vida al congregarse. Dice la Biblia, harás congregar a ¿quiénes, hermanos? Varones y mujeres y niños. ¿A quién quiere Dios en la iglesia? A toda la familia, hermanos. Tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, ¿para qué venimos a la iglesia? Para que oigan, para que aprendamos, para que temamos a nuestro Dios y cuidemos de cumplir las palabras de la ley. La iglesia no fue la idea de una persona, la iglesia es parte del plan de Dios y fue algo que Dios mismo instituyó, hermanos. La iglesia es una bendición, hermanos. Cristo dio su vida por la iglesia y el primer error de la nación, cerraron las puertas. Cuando para ti no es importante congregarte, te permito decir que estás en el principio de una grave decadencia espiritual. Los primeros cristianos sabían lo importante que era congregarse, hermanos. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12. Hechos 12:12 dice la Biblia, y habían considerado esto, y llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué hacían, hermanos? La iglesia primitiva conocía la importancia de congregarse, hermanos. Lo ves desde Hechos 1 y hasta aquí en Hechos 12. Un auto necesita combustible, un celular necesita batería y el cristiano necesita congregarse para alimentar su alma, hermanos. Este lugar es como un carbón. Si tú apartas un carboncito, vas a estar seco, hermano. Necesitamos escuchar palabra de Dios. Necesitamos ser retados en este mundo hostil, hermanos, que trata de robar nuestra fe. Pero venimos y escuchamos de Dios y se vuelve a prender la mecha nuevamente. Hermano, nunca dejes de congregarte. Pastor Tommy Ashcraft decía, cuando alguien se deja de congregar 4 servicios, está pagado. Vamos, no tiene un texto para respaldarlo, pero yo lo creemos. 4 versículos, no te digo 4 domingos, 4 servicios. Apagado, hermanos. Si batallamos congregándonos, ahora no congregándonos, hermanos. La decadencia espiritual comienza cuando venir a la iglesia ya no es más importante. La Biblia dice, considerémonos unos a otros para estimularnos, hermanos. Nadie en ningún lugar nos va a estimular a predicar el evangelio, a ganar almas, a vivir en santidad como la iglesia. En este lugar nos regocijamos, en este lugar nos animamos, en este lugar oramos y Dios contesta, gloria a Dios, nuestras oraciones, hermanos. Es una ocasión para dar y no solo recibir. Vivimos en un mundo egoísta que solo nos importa a nosotros y podemos ser de bendición a otros, hermanos. Nos apartamos del mundo un poco y comprobamos que sus palabras y sus promesas son reales. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bendición es venir a la iglesia, hermanos. Por eso el salmista decía que es mejor un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes ser un portero de la casa de Jehová que vivir en las maldades, en las moradas de maldad. Regresamos a 2 de Crónicas 29:7. ¿Por qué estaban en decadencia espiritual, hermanos? Porque es que el pueblo de Dios se apartó de su Dios. Número 1, cerraron las puertas. Cuando tú cierras las puertas y las puertas ya no te son importantes y el congregarte es algo opcional, es una decadencia espiritual. Ya me congregué en la mañana, que vengo en la noche, decadencia espiritual. Número 1, cerraron las puertas del pórtico. Número 2, y apagaron, ¿qué dice, hermanos? Apagaron las lámparas, hermanos. En lo que dice Levíticos 42:2. No solo cerraron las puertas del templo, sino que apagaron las lámparas. Manda a los hijos de Israel
Levítico 24:2, y dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Hermanos, la Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo. Debemos de brillar en un mundo perverso y oscuro, hermanos. Y gloria a Dios que Dios quiere usarnos. Pero el cristiano ya no quería brillar, hermanos. ¿Para qué brillo? ¿Para qué alumbro? No quisieron la luz y prefirieron la oscuridad, como dice Juan 3:19. Juan 3:19 nos relata, hermanos, muchas veces la condición del hombre y nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Cristo, hermanos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ojo, hermanos, porque sus obras eran malas. Porque alguien no quiere venir a la iglesia porque no está viviendo para Dios y le causa incomodidad la predicación. Nuestro Dios es luz, hermanos. Pero aquel que anda viviendo en tinieblas, hermanos, no querrá escuchar la luz del Evangelio. Porque sus obras eran malas, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice ahí, hermanos? Aborrece la luz. Y no vienen a la luz, ¿por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay algo muy curioso, hermanos, que la mayoría de pecados se hacen en la oscuridad. Por eso un cristiano no va a la disco. Por eso un cristiano no va a la disco. Por eso un cristiano no va al bar, hermanos. Por eso un cristiano no toma. Por eso un cristiano no anda coqueteando con otra persona, hermanos. El cristiano ama la luz, hermano. Cristo es la luz. Cuando apagas la luz, cuando tú llegas a tu cuarto, hermano, y apagas la luz, en un momento no vas a ver nada, pero a los pocos segundos ya verás todo igual, pero en oscuras. Y así viven muchos cristianos. Todo lo ven igual, pero oscuras. Y ya se acostumbraron a vivir en su pecado, hermanos. Dios nos guarde. El primer paso es congregarme, no es importante. El segundo paso es que ya no vamos a brillar con la luz de Cristo y viviremos en tinieblas, hermano. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Nunca te acostumbres a vivir en la oscuridad. Dice la Biblia, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, hermanos. Es una batalla que un cristiano tiene cada día, es una lucha cotidiana. Y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 18, leeré hasta el 21. Pero si sois guiados por el espíritu, vamos, debe ser Dios quien nos guíe. Si no es Dios, será nuestra carne, hermanos. No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, hermanos, son visibles. La obra de la carne son, ¿cuál es el primero en la lista? Vamos, qué triste que una persona casada platique con otra persona, hermanos. Me duele cuando alguien me pide una petición, hermanos. Me duele, hermanos. Manifiestas son las obras de la carne. Y la primera es adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Eso es un pecado chiquito, pastor. Enemistades, pleitos, celos. Dios dice, eso es pura carne. Iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, debemos andar en la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, hermanos, y lumbrera mi camino. Regresamos a 2 de Crónicas 29:7. ¿Por qué había una decadencia espiritual? Número 1, cerraron las puertas. Cuando venir a la iglesia no sea importante, será el principio de una decadencia espiritual y por ende será una decadencia moral. No solo cerraron en las puertas, apagaron las lámparas. Y la lámpara, hermanos, se alumbraba con el aceite. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Y por eso dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu, no contristéis el Espíritu Santo. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Tercer error, hermanos.
ya no quemaron incienso. La palabra incienso nos habla sobre una vida de oración, hermanos. Cuando el cristiano deja de orar, ¿para qué oro? Miren lo que dice Salmo 141:2. Salmo 141:2 dice la Biblia: suba mi oración delante de ti, ¿cómo, hermanos? Incienso. Ya no había incienso, hermanos. Ya no quemaban incienso. El día que tú y yo dejemos de congregarnos, de andar en el Espíritu, que dejemos de orar, estamos en una decadencia espiritual, hermanos. Y si le pasó al pueblo de Dios, le puede pasar a cualquier cristiano, hermanos. Suba mi oración delante de ti como mi incienso, hermanos. Y hablando de la oración siendo incienso, mira lo que dice Apocalipsis 5:8. Dios recuerda nuestras oraciones y para Él son tan agradables, hermano, que dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué dice, hermanos? ¿Te das cuenta, hermanos, que nuestra oración del miércoles o de que mañana oremos por la mañana, hermanos, está puesta delante de Dios como incienso en su misma presencia, hermanos? No me digas que orar es en vano si mi Biblia dice que es un incienso que llega con olor grato delante de Dios. Cada una de nuestras oraciones es un incienso más. ¿Para qué oro? Nada pasa, estoy desanimado, Dios no me escucha. Si los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar, ¿cuánto más tú y yo debemos tener una vida de oración? Cuando tú trabajas, cuando tú oras es Dios quien trabaja, hermano. Yo no sé tú, pero yo necesito orar porque yo quiero que Dios haga la obra a través de mí. Estoy cansado de ver lo que yo puedo hacer, yo quiero ver lo que Dios puede hacer y solo es por la oración, hermanos. Regresamos a 2 de Crónicas 29:7. Primer error, hermanos, cerraron las puertas. ¿Para qué me congrego? Apagaron las lámparas, ya no voy a andar en el espíritu, mejor voy a andar en la carne. No quemaron incienso, ¿para qué oro? Ni sacrificaron holocausto. Dejaron la vida consagrada. Me voy a vestir para agradarme a mí en vez de agradar a Dios. Ya no hay vidas entregadas, hermanos, rendidas. Yo sé que ya no hay sacrificios de animales, pero nos sacrificamos por todo menos por Dios, hermanos. Si alguien te dice, vas a tener que trabajar extra este fin de semana, dices, gloria a Dios, me van a pagar un poquito más. Y si decimos, va a haber campaña evangelística, no vamos a ganar almas el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Ay. Debe ser un gusto y un gozo servir a nuestro Dios y que más almas vengan al conocimiento de la verdad, hermanos. Si nos sacrificamos por todo menos para nuestro Dios, ¿por qué? Porque las puertas se han cerrado. Porque andamos en la carne, porque ya no oramos. Porque si un cristiano se congrega ahora, está bien con Dios, hermano, su anhelo va a ser que más gente sea salva, hermanos. Yo sé que ya no hay holocaustos, hermanos, pero sí hay vidas rendidas y entregadas a nuestro Dios, hermanos. Miren lo que dice Romanos 12:1, sé que es un pasaje conocido, pero siempre es bueno recordarlo. Romanos 12:1 dice la Biblia, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo, hermanos? Ya no hay sacrificios, hermanos, de animales, pero cada vez que venimos ante este altar, hermano, y nos inclinamos, nos estamos sacrificando a nuestro Dios, hermanos. Por eso es importante usar el altar, hermano, y que nunca se nos olvide. Cada vez que venimos al altar, le estamos diciendo a Dios, yo muero a mí y vivo para ti. Un sacrificio es muerto, pero por eso dice la Biblia, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo mínimo que podemos hacer, es lo que significa. No os conforméis a este siglo. La palabra conformar viene de la palabra molde. No te moldees este siglo, sino transformaos, hermanos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos qué bendición es estar dentro de la voluntad de Dios, hermanos. No hay mejor lugar más seguro, lugar más feliz que dentro de la perfecta voluntad de Dios, hermanos. Como 3 se emocionaron, hermanos. Hay algo peligroso, hermanos, que empieza cuando las vidas de las personas no quieren vivir consagradas a Dios y empiezan a decir cosas como esto. ¿Pero qué tiene esto de mal? Ay, qué exagerados.
Prefiero que sea Dios el que me diga, eres un exagerado en ese tema de la santidad y eres un exagerado en ese tema de ganar almas. Te tomaste muy a pecho eso de que se van a ir al infierno. Yo no puedo entender cómo un cristiano puede decir, pero ¿qué tiene esto de malo? ¿Por qué no mejor decimos, ¿y en qué esto me ayuda? Si en algo te ayuda, entonces hazlo, hermano. Si no te ayuda, no lo hagamos. Pero es que no dice literalmente en la Biblia, tampoco la Biblia dice que no te piques un ojo, hermano. No, nadie se va a picar un ojo, ¿verdad que no? Pero hay cosas que sacas, hermano, por conclusión de lo que la Escritura dice. ¿Cuál es el resultado, hermanos, del pasaje que acabamos de leer de Segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas 29:6, siempre es un proceso apartarse de Dios, siempre es un proceso. Lot no se aventó al mundo de un día a otro, fue un proceso. Alzó sus ojos, fue poniendo sus tiendas, se sentó en las puertas. Siempre es un proceso, hermanos. El pueblo de Dios, cuando se apartó en el versículo que acabamos de leer, después viene el versículo 6 y fíjense cómo es el proceso de un cristiano que se aparta. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y entre comillas, nunca le eches la culpa a nadie. Si alguien deja de servir a Dios, es por decisión personal, hermanos. Aunque la persona que esté al lado tuyo deje de servir a Dios, tú sé fiel y sigue sirviendo a Dios, hermanos. Todo es personal. Número 1 dice, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Nadie se ha dado cuenta, no importa a nadie, quien importa es Dios, hermanos. Lo primero es que una persona hace lo malo ante los ojos de Dios y somos lo que somos en privado. Somos quienes somos en privado. ¿Te gusta orar? Eres espiritual. ¿No te gusta hacerlo? Eres carnal. Han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, se puede bosquejar como punto número 1. Punto número 2, pudiera bosquejarse porque le dejaron. Cuando un cristiano hace lo malo delante de Dios, el segundo punto es que tiene que dejarlo, tiene que dejar la Biblia, tiene que dejar la oración, tiene que dejar de congregarse. Número 3, apartaron sus rostros. ¿De dónde? No me digas que el tabernáculo no es importante, hermanos, si está por todos lados en la Biblia. Dejaron de congregarse. Y después sucede, con lo cual todos dicen, mira qué triste. Y le volvieron, ¿qué dice ahí? Espalda. Nadie le da la espalda a Dios de un día a otro. Primero hacen lo malo a sus ojos, después lo dejan, después apartan su rostro, después se apartan del tabernáculo y tienen que darle la espalda, hermanos. No necesitamos que ningún otro cristiano le dé la espalda al Señor, hermanos. Y menos cuando Él ha sido tan bueno con nosotros, hermanos. Vamos todos a agarrar un respiro muy grande, hermanos. Dios te lo acaba de dar, hermano. ¿Cómo le vas a dar la espalda al que te acaba de llenar tus pulmones ahorita, hermano? ¿Cuál era el propósito de Ezequías en este avivamiento y cómo Dios lo usó, hermanos? Versículo 10. Voy a tener que ir un poquito más rápido. A menos que le sigamos hasta las 2, hermanos. Por poco y me persuaden, dice el texto, hermanos. No se preocupen, hermanos, ahorita terminamos. Siempre que predicaba, hermanos, sobre el avivamiento de Ezequías, nunca me pausaba en el verso 10. Y creo que es el versículo más importante de todos, hermanos. ¿Por qué hubo un avivamiento en el pueblo de Dios? Por Ezequías. ¿Por qué hubo un avivamiento en Ezequías? Versículo 10 nos relata y nos dice: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para apartarme de nosotros el ardor de su ira. Dios estaba irado ante su pueblo. Y dice Ezequías, es tiempo de buscar a Dios. ¿Sabes cuándo Dios va a mandar un avivamiento en tu vida? Cuando te lo propongas en tu corazón, hermano. Yo no conozco un solo cristiano que se ponga de rodillas y que le diga, Padre, avívame, y que viva como el mundo, hermanos. No conozco uno solo. El cristiano que quiere vivir avivado está avivado, y al que no le sobran pretextos, hermano. Todos podemos estar avivados hoy, ahorita, mañana, el jueves, mientras manejas y escuchas un himno y escuchas qué fiel es Dios. Ahí puedes tener un avivamiento, hermanos. No se limita a Dios aquí a 2 horas, hermanos. Dios reina donde sea, hermanos. Cuando tú determinas, hermano, y cuando Dios obra en tu corazón, yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón, ahí comienza el avivamiento. El avivamiento no empieza tocando una puerta. El avivamiento comienza cuando Dios quebranta tu corazón y mi corazón, hermano.
y te da un hambre de Dios y una sed de Dios, ahí comienza el avivamiento y el resultado es gente siendo salva, pero no empieza con gente siendo salva, sino un cristiano buscando a Dios de todo su corazón, hermanos. Ezequías dijo: yo he determinado hacer un pacto contigo. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Ezequías? Te prometo que voy a hacer lo recto a tus ojos. Necesitamos cristianos, hermanos, que esta noche le digan a Dios en una oración: te prometo que yo voy a hacer un pacto delante de ti. Yo voy a buscar un avivamiento personal en mi vida. Dios nos ayude a que así sea. Amén, hermanos. Cualquier cosa buena que sucede con Dios comienza en tu corazón, hermano. No comienza en ningún otro lado. Deja de ver a tu alrededor. Todo lo que Dios comienza a hacer siempre lo hace dentro de tu corazón. Nuestro problema es que vemos hacia afuera cuando debes ver hacia adentro. Y que Dios comience a obrar en ese corazón, hermanos. Y ahí comienza el verdadero avivamiento. Y ahí comenzó el avivamiento de Ezequías, que lo llevó a una nación. Pero no comenzó ahí. Comenzó en el corazón de Ezequías, hermanos. Debe comenzar en tu corazón. Hermanos, Ezequías no estaba contento mientras las puertas del templo estaban cerradas y el pueblo estaba llevado a la idolatría. Él no pudo darse quieto, hermanos, sin buscar un avivamiento espiritual. Ezequías los desafía a todos, hermanos, a verdaderamente buscar a Dios. Se paró delante del pueblo y los desafió a buscarle. Y es como si Dios te desafía a ti esta noche, hermano. ¿Me vas a buscar de todo tu corazón? ¿Te vas a arrepentir de tu pecado? ¿Vas a avivarte esta noche? Uno no tiene que esperarse una conferencia para ser avivado. Uno puede ser avivado cuando sea, mis queridos hermanos. Tampoco es un proceso. El avivamiento puede ser instantáneo, hermanos. Cuando un corazón se pone bien con Dios, Dios puede avivar ese corazón. Y no existe un corazón que Dios no pueda avivar, hermanos. El único problema es cuando el cristiano le da la espalda a Dios. Ahí no puede haber avivamiento. Solo tristezas, derrota y que se hagan los mártires, hermano. Dios te desafía esta noche. Es tiempo de servirle. ¿Cómo tener un avivamiento bíblico, hermanos? Versículo 3. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías en esta historia? Dice la Biblia: en el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo, hermanos? ¿Te imaginas esa iglesia, hermanos? Estaba toda sucia. Las puertas habían sido cerradas por el rey Acaz. Y en eso llega Ezequías y abre las puertas, hermanos. Lo que significa en nuestra vida cuando un cristiano quiere congregarse. Cuando no viene porque tiene que venir, sino porque quiere venir, cantarle a su Dios, servir a su Dios, aprender de su palabra, hermanos. Amén. El primer paso del avivamiento es abrir las puertas, hermanos, congregándonos fieles el domingo en la mañana, hermanos. Congregándonos fieles el domingo en la noche, hermanos. Congregándonos fieles el miércoles. A ver, hermano, a ver si le siguen. Congregándonos el sábado. Es fácil decir amén, ¿verdad, hermanos? Ya veremos el sábado. Es tiempo de reparar lo que está roto. Su iglesia estaba rota, estaba descuidada. Llegó Ezequías, hermano, y abrió las puertas. Anhela los atrios de Jehová. Versículo 5, mira lo que dice, hermanos. Llegó Ezequías y les predicó y les dijo en el verso 5, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. ¿Nuestro cuerpo es el templo de quién, hermanos? Entonces, ¿tu cuerpo es un templo? Es tiempo de santificar el templo, hermanos. Es tiempo de que vayamos y seamos honestos con Dios y saquemos las cosas, hermano, que a Dios no le agradan. Tú dices: ya no tomo, ya no fumo. Sí, pero hay ira en tu corazón. Cualquier cosa que no le agrade, hermanos, es tiempo de limpiar el templo, hermanos. Y apartar, dice la Biblia: si entre sacares lo precioso de lo vil, seréis mi especial tesoro. Y seré a vosotros por Dios. Hermoso texto ahí de Crónicas, hermanos. ¿Qué libro de Josué donde nos dice: santificaos porque el Señor hará maravillas entre nosotros, hermanos? Siento que estamos a un paso de que Dios haga una maravilla entre nosotros, hermanos. Pero antes de eso debe haber santificación, mis hermanos. Debemos santificarnos, debemos buscar a Dios, debemos limpiar nuestro corazón y debemos buscar servir a nuestro Dios. Punto número 3, hermanos. Renueva tu relación con Dios. Hermano, no tienes que contestar, pero ¿leíste tu Biblia esta mañana? ¿Leíste tu Biblia ayer?
No solo de pan vivirá el hombre, hermanos, sigue escrito, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. No podemos tener un avivamiento sin la Biblia, hermanos. La Biblia es ese combustible que mantiene la llama ardiendo, hermanos. El resultado de una persona avivada, segunda de Crónicas 29:27, dice la Biblia. Segunda de Crónicas 29:27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Vamos, cuando un cristiano está avivado, viene a la iglesia y le canta a su Dios, hermanos. No es un esfuerzo cantar, es un gusto cantar, hermanos. Le cantaban, dice la Biblia. Comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas, los instrumentos de David, rey de Israel. Siguiente texto. Y toda la multitud que hacía, hermanos. Pues qué bendición es el tiempo de los himnos en la iglesia. Cuando se restauró el templo, hermanos, cuando se abrieron las puertas, se prendieron las luces, la multitud adoraba, hermanos. Los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban. ¿Y qué hicieron, hermanos? Se inclinaron y adoraron. Versículo 30. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría. ¿Y qué hicieron, hermanos? Ellos volvieron a usar el altar para sacrificar los animales, pero es tiempo de que nosotros usemos el altar para sacrificar nuestras vidas. Sacrificio a Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hermanos. Se inclinaron y adoraron. ¿Cuál fue el resultado del avivamiento de Ezequías, hermano? Segunda de Crónicas 31, solamente el siguiente versículo. Dice la Biblia: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín, le mandó un WhatsApp a Manasés, y le mandó un Facebook a Efraín, hermanos, y un Twitter para que vinieran. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Sabes qué hizo Ezequías, hermano? Invitó a toda la gente que él pudo a su casa. ¿Sabes cuál es el resultado de una persona avivada? Un ganador de almas. Una persona que trae más pies a su casa, y aunque no quepamos, no tratamos de llenar una iglesia, tratamos de llenar el cielo, hermanos. Que Dios bendiga de una manera especial esta siguiente semana, hermanos, que mucha gente sea salva. Pero, hermanos, que no se involucren 5, 7, 10, 20 personas, hermanos, que se involucre mucha parte de la iglesia. Un cristiano avivado, su resultado será que invitará a otros a la casa de Jehová para celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. Próximo miércoles comienza una oportunidad tan grande, hermanos, para involucrarnos en su obra, servir a Dios. El resultado será que mucha gente sea salva, amén, hermanos. Pero ahí no comienza. No dejes el avivamiento con gente siendo salva, no. Eso solo es la respuesta, el resultado. El avivamiento comienza en tu corazón. Si tu corazón está avivado, tú vas a ir a ganar almas. Si tu corazón no está avivado, no irás a ganar almas. No es gente salva, es que tu corazón esté bien con Dios. No buscamos metas, buscamos mejores cristianos, hermano. No es mejores métodos, es mejores cristianos. Y cuando Dios nos dé mejores cristianos, te darás cuenta que nos dará muchas almas siendo salvas. Nuestra meta no deben ser las almas, que mi corazón sea recto delante de Dios es la meta. La respuesta y todo lo demás lo dará nuestro Dios, hermanos. Ese terreno nos lo va a dar nuestro Dios, hermanos. Pero por buscar tener un corazón para Él, por servirle y por hacer lo que Él le agrada. A veces me dijeron algunos hermanos, si hacemos esto y lo otro, y a lo mejor lo hacemos, hermano, pero si hay algo que debemos buscar hacer, es tener un corazón para Dios. Y es hacer lo que Él quiere que hagamos. Y cuando Dios se asome del cielo y que vea corazones que le agradan, corazones limpios delante de Él y gente siendo salva, ¿sabes qué va a decir del cielo? Me gusta. Vamos a darle su terreno. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios nos dé un corazón bueno, hermanos, porque ahí comienza el avivamiento. Y que gente sea salva, hermanos. ¿Cómo tener un avivamiento bíblicamente? Número 1, congrégate fielmente. Las puertas se abrieron. Número 2,
vive en el Espíritu y no en la carne. Y la carne se nos asoma cada rato, hermanos, y a veces uno quiere enojarse, hermanos. Crucifica tu carne y anda en el Espíritu. Número 3, arrepiéntete de lo incorrecto. Arrepiéntete del pecado y déjalo en la cruz de Cristo, hermanos. Número 4, santifícate. Apártate de aquello que no le agrada a Dios. Número 5, renueva tu relación con Dios, la Biblia y la oración. Invita a otros a hacer lo mismo y, hermano, no puedes alentar a otros si tú mismo no estás alentado. Yo sé que a veces podemos venir cargados y desanimados, hermano, pero hay mucho cristiano que vive desanimado y triste, hermano. No es el plan de Dios. Para que acabéis mi carrera con gozo. ¿Será posible? Sí, hermano. Es una bendición servir a Dios, hermanos. Pero primero tú tienes que estar convencido para que involucres a alguien más a hacerlo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si Dios habla a tu vida, el altar está abierto. ¿Por qué no vienes al altar, hermano, y le pides a Dios, Señor, avívame? Ya no comienza a tocar, el altar está abierto. ¿Cómo tener un avivamiento bíblicamente? Número 1, hermanos, las puertas deben abrirse. Es triste cuando el congregarse es algo opcional, mis hermanos. Congregarse no es opcional. Congregarse es un mandato, pero más allá del mandato, gloria a Dios que tenemos una iglesia, hermanos. Siempre que voy a otra iglesia me gozo en la iglesia, pero siempre le doy tantas gracias a Dios por nuestra iglesia, hermanos. Dios ha sido tan bueno con nosotros. ¿Quieres un avivamiento? Que se abran las puertas, hermano. Dile a Dios, yo me voy a congregar fielmente. No solo es congregándose, hermanos, congregarse no es suficiente, hermanos. Debemos vivir vidas rectas delante de Dios. No debemos andar en la carne. Yo sé que hay cristianos que ya no toman, ya no fuman, hermanos, pero los pecados del corazón Dios los ve. A veces el corazón está inclinado a lo malo, a veces hay orgullo en nuestro corazón, hay soberbia. Dios dice, no voy a hacer nada contigo, hermanos. Qué triste escenario. Vive en el Espíritu, cristiano. Arrepiéntete de lo incorrecto. Si es que Dios ha mostrado un pecado en tu vida, hermano, no te enojes con Dios. Dale gracias a Dios porque te habla y Él mismo te dará la gracia para sacar adelante ese pecado, para darte la victoria. No tienes que vivir esclavizado en pecado, mi hermano. Dios puede darte la victoria esta noche pidiéndoselo humildemente y en tus rodillas. Renueva tu relación con Dios, hermano. Ama la Biblia, ama la Biblia. Descárgate en la oración, hermanos. Hay un gozo en orar que muy pocas cosas pueden darte. Invita a otras personas a hacer lo mismo. Tú no puedes alentar a otros si tú no lo haces primero. El avivamiento no es gente siendo salva. El avivamiento es un corazón recto delante de Dios y lo demás Dios lo hará. Tú no te preocupes de nada más que tener un corazón recto delante de Dios. Y será Dios quien te bendiga. Será Dios quien te guarde. Será Dios quien te respalde. Será Dios quien mande una multitud de gente siendo salva cuando no es el enfoque. El enfoque es un corazón a Él. Y Él hará el resto, mi hermano. Él nos dará el terreno. Pero debemos tener un corazón para Dios. Debemos santificarnos. Debemos buscar su rostro, hermanos. El avivamiento comenzó en Ezequías. Y fue una chispa, hermanos, que contagió todo el pueblo. Carlos Spurgeon dijo, este mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con una persona, con un fuego por Dios. Y él le añadió, por tu gracia quiero ser esa persona. ¿Por qué no le dices esta noche, yo quiero ser esa persona? Quiero tener un fuego, Señor, quiero servirte. Y perdóname porque no lo he hecho como tú quieres que lo haga. Si es necesario, quebranta mi corazón. Padre, gracias porque hay un pueblo dócil, Señor. Estamos en este altar pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor, por las veces que se han cerrado las puertas o que se han apagado las lámparas. Pero Padre, como dice que Ezequías propuso, Señor, nosotros proponemos tener un corazón para ti, Señor. Danos un dócil corazón, Señor, un corazón receptivo a ti, un corazón que te busque a ti, un corazón que busque agradarte a ti, y todo lo demás será por añadidura. Bendice esta iglesia, Señor, y asómate del cielo con gracia para que bendigas a cada uno de nosotros.
En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.